Los humanos brillamos, pero nuestra luminosidad es 1000 veces menor de la capacidad de detección de nuestros ojos. Los electrones y protones tienen la misma cantidad de energía eléctrica. La gravedad puede afectar ligeramente la trayectoria de la luz. Todos los objetos caen a la misma velocidad. Lo que afecta la velocidad es la masa de los objetos y su aceleración. En promedio, un adulto respira alrededor de 23,000 veces al día. La luz del sol que se refleja en la luna tarda en llegar solo 1.255 segundos a la Tierra. ¿Qué tal con esa información? Yo no pensé que pudiéramos, adultos, respirar tantas veces al día. ¿Y qué tal que también brillamos? O sea, somos como una tipo estrella, pero leve. Exactamente. Es importante que entendamos que todos estos retos y todos estos tamaños y todas estas dimensiones hoy requieren de jóvenes como tú, de niñas y niños a los que les guste la ciencia y la tecnología y el interés por explorar y descubrir nuevas cosas. Así que si esto te gusta, platica con tus papás y pídeles que te acerquen a las distintas carreras que puedes estudiar, que van desde la física, química y matemáticas hasta la astronomía, aeronáutica, robótica. Y que no es necesario que te esperes hasta tener edad universitaria. Hay muchísimos cursos que están al alcance de tu edad. Exactamente. Así que ya lo saben, papás. Papás. Ay. Hablando de papás y de mamás. Exactamente. Toca la cápsula en la que platicamos y compartimos cómo es que logramos en las ciudades generar y desarrollar cultura vial y cultura que nos permita una convivencia armónica y sana. Cuando usamos el transporte público es importante seguir varias reglas de cortesía. Por ejemplo, no obstruir las puertas del mismo, no sentarnos en los pasillos del transporte, quitarnos la mochila de la espalda y colocar al frente o entre nuestras piernas, respetar los lugares reservados a personas con discapacidad, ceder el asiento a quienes lo necesitan y ser amables con los demás. Esto contribuirá a tener un mejor viaje. Oigan, chicos, ¿y ustedes cómo cuidan su salud? Pues si no se les ocurre nada, checa este consejo que tenemos aquí en ¿Qué rayos para ti? La piel es un órgano muy sensible. Necesita exponerse al sol para sintetizar vitamina D, que ayuda a mantener nuestros huesos fuertes. Pero el exceso de sol, particularmente cuando hay niveles elevados de contaminación, puede hacerle daño. Así que cuando haya contingencia ambiental o vayas a jugar al aire libre, asegúrate de aplicarte algún protector solar y lavar tu cara cuando regreses a tu casa. Esto te ayudará a tener una piel sana. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y te platico que la sonda Odyssey sigue orbitando Marte y ahora lo hace utilizando un sistema de cámaras llamado THERMIS. Este sistema de cámaras toma una serie de fotografías que le van a permitir estudiar lo siguiente: las lunas de Marte, tanto Phobos y Deimos, y estudiarlas en términos de la temperatura que tienen en distintas épocas del año, la composición y la textura de su superficie para poder determinar de dónde vienen y cuál podría ser el futuro que pudieran representar para quienes estén ya radicados en Marte, como nosotros. Así que, si les parece bien, desde Marte enviamos nuestras cámaras a Juanjo. Juanjo, buenas tardes, vamos al experimento, vamos a ver qué tienes preparado, tengo curiosidad. Gracias, Pisu. Estamos de vuelta con los experimentos. Fíjate que nos llegó por redes sociales un pequeño reto. Nos retaron que pusiéramos en equilibrio una lata de aluminio vacía, estas de refresco, que lo pusiéramos en equilibrio por una de sus orillas, ya sea por un lado o por el otro. Intentando, investigando, calculando, vimos que es imposible que se mantenga de pie, en equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo es que se puede lograr. Lo que hice fue vertir más o menos un trago de agua, lo que quepa en tu boca. Con eso es un trago. Y ahora sí, nos va a servir para que se mantenga en equilibrio. El reto siguiente es que le des vuelta y se mantenga en equilibrio. Así que si alguna vez le retan con esta lata, tú ya sabrás que en el fondo el truco es que tiene agua. Listo. Y ya que tenemos agua y teniendo un reto, vamos a hacer un equilibrio un poco más filoso. Y filoso me refiero a cuchillos. Tengo 3 recipientes de la misma altura. No es necesario que sean de vidrio, que sean transparentes, translúcidos. Lo que quiero es que sean de la misma altura. Lo que haré va a ser
un punto de equilibrio entre ellos tres. Los ataré haciendo un nudo. Ahí está. Noten que están entrelazados por abajo y por arriba, de uno a uno. Esto es importante para hacer esto. Tengo primero algo ligero, la lata sin agua. No representa un reto. Un vaso sin agua. Ya representa un poco de reto. Lo pondré un poco más al centro. Tengo un matraz Erlenmeyer. Tampoco. ¿Qué tal si les ponemos agua? Este es un vaso jaibolero o un vaso de chocomil, le decía mi mamá. Ahí está. Este ya es un reto. Aquí tiene 400 mililitros de agua. Ya es algo. Pero ¿qué tal si juntamos todo? Vale, no, los juntamos un poco más. Ahí está. Casi 1,5 kilos de peso solamente entrelazando los cuchillos. ¿Por qué? Porque entre ellos se están sosteniendo. Tenemos un triángulo. Los triángulos son la figura geométrica que mejor equilibrio tienen y encontrarás triángulos en todas las estructuras a tu alrededor. Ya sea rectángulos formados por dos triángulos o cuando estás de pie. Perfecto. Chicos, volvemos con ustedes a Marte. Espero les haya gustado. Yo seguiré intentando con cosas. Hasta luego. Muchas gracias, Juanjo. Me encantó el experimento. Les recuerdo, para utilizar cosas requeridas de nuestros experimentos es sumamente importante que tengan la autorización de sus papás. Y ahora la aplicación. La aplicación que te quiero compartir el día de hoy tiene una gran misión. No podemos entender física cuántica, agujeros negros en el espacio y todo esto cuando no entendemos los principios básicos de la física. Y la aplicación Fórmulas de Física te va a ayudar a tener a la mano las fórmulas más socorridas por distintas aplicaciones de la física y que te van a ayudar no solo a entender cómo funciona, sino a resolver problemas específicos en términos de mecánica, electricidad, física térmica, de movimiento, de óptica, de física atómica, de constantes. Está muy completa la aplicación y con una gran ventaja, la información se encuentra en español y esto te permitirá que el acceso a la información sea mucho más sencillo y mucho más intuitivo. Y por supuesto, como siempre, te recomendamos que te apoyes en tus papás, en tus maestros para tener acceso a más información. La idea de documentarte más para entender un mismo tema solo va a hacer que lo entiendas de manera más profunda y mucho mejor, cosa que siempre es muy grata. Y por lo pronto, vamos a la sección, ¿adivinaste? De no creerse. No me lo vas a creer, pero está espectacular. Cuando un objeto incrementa su velocidad de movimiento, se vuelve más pesado. La velocidad de la luz se puede ver afectada cuando atraviesa un objeto de gran densidad. Es mucho más rápida en el vacío como en el espacio. Desde el espacio el sol se ve blanco. Nosotros lo vemos de color amarillo, naranja por la atmósfera. La materia y la energía son dos caras de la misma moneda. Una no existe sin la otra. La luz puede ser partícula o una onda, dependiendo de la forma en la que esté siendo analizada. No hay distancia en años luz que no te acerque rápidamente al final del programa y eso siempre es un dilema, caray. Sí, dura muy poco este programa, caray. Deberíamos hacerlo de 1 hora. Ahí está la voz de la razón. Oye, faltan todavía muchas cosas por conocer del universo. Correcto. Pero ¿qué tal que a alguno de nuestras amigas o amigos les interesa estudiar eso y se vuelven, no sé, como descubridores de algo increíble en el universo? No, bueno, acabas de decir algo maravilloso porque tú que nos estás viendo ahí sentadita, tú ahí sentadito, es contigo, contamos contigo. Si te gustan las matemáticas, es que esto es lo precioso. Si te gustan las matemáticas, la biología, la química, la sociología, la antropología, cualquier tema que te guste orientado a la exploración que estamos exponiendo el día de hoy, es bienvenido y es requerido. Así que si te gusta, hay que acercarse a las materias o a las carreras relacionadas con ciencia y tecnología, pero como te comentamos, desde la visión que a ti te guste. Eso es lo maravilloso. Así es que platica con tus papás y siempre puedes tener nuestras redes sociales para platicar con nosotros cualquiera de tus dudas. Con todo gusto y por supuesto tienes las redes sociales que están en estos momentos en tu pantalla para que podamos conversar y nos sigan compartiendo aquellos temas que les gusta ver. Esto se ha convertido en nuestra misión de presentar los temas que a ustedes les interesa que podamos explicar, así que es una maravilla lo que nos han compartido hasta el día de hoy. Y pueden revivir este programa y todos los programas en el canal de YouTube Buscando Qué Rayos.
En época digital es el día y a la hora que tú quieras, salvo el programa cuando pasa todos los martes, que tienes que verlo, por supuesto. Y por lo pronto nos vemos la próxima semana. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Fase 5.